trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Soy Nietzsche Tobar Campos saludándote desde tu programa Trascender, inspirando a otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 FM y transmitido en vivo desde nuestra página en Facebook, Trascender Inspirando a Otros. Tú puedes entrar a esta página y darle like o darle seguir en la página para que también puedas recibir las notificaciones. Bueno, hay algunos que les aparece una campanita y un dibujito, la puedes activar para que cada vez que estemos transmitiendo a ti te aparezca y te notifique que estamos subiendo contenido los viernes. Recuerda, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana aquí estamos. Y bueno, pues por gracia de Dios y misericordia, hoy estamos en el episodio número 43, es decir, el programa número 43. Y estamos contentos, agradecidos con Dios porque nos ha ayudado hasta el día de hoy. Él ha estado con nosotros. Así que si nos estás viendo en vivo o en repetición, Dios te bendiga. Quédate con nosotros en los siguientes minutos y te pedimos, por favor, nos ayudes a compartir esta página. Saludamos a todos los que me han dicho que nos están escuchando. En todo Proyecto Radio nos escuchan en sus carros, en sus casas, en sus trabajos. Dios les bendiga a ustedes, amigos, amigas que nos han visto y nos han dicho: Eunice, yo escucho el programa por la FM. Dios te bendiga si estás escuchándonos. Hermanos que nos están escuchando, Dios bendiga sus vidas y les recompense, porque de una forma u otra ustedes están también siendo bendecidos y ayudándonos a hacer de bendición a otros, porque ahí donde usted está en su radio o en su teléfono conectado, pues le puede subir y puede poner los programas para que más personas escuchen la palabra del Señor. Amén. Y bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre este tema, una promesa hecha realidad. Y pues nada más y nada menos que esa hermosa promesa hecha realidad es la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra y su propósito para salvarnos a ti y a mí. Y bueno, pues vamos directo con el tema, ¿sí? Promesa. Según la Real Academia Española, la promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. También la persona o cosa que promete por sus especiales cualidades, ¿sí? Y aquí hay algunas frases de Joseph Mazzini. Por ejemplo, él dice: las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo. Stephen Richards dijo: las promesas son tan fuertes como la persona que las da. Ahora permíteme decirte que esa promesa hecha realidad es Jesús. ¿Y cuál era la persona que dio esa promesa? Pues Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial, el dueño del oro y de la plata, el que ha gobernado a Israel y que estaba prometiendo desde el principio de los tiempos que Jesucristo iba a ser el Rey de los Reyes. Y bueno, pues quiero entonar algunas alabanzas que hablan de nuestro Señor Jesús.
y corresponder con todas las fuerzas de mi ser. Jesús, oh Jesús, postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Oh, oh. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre Celestial, por haber enviado esa esperanza al mundo, la cual se ha cumplido. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Que tú seas, Espíritu Santo, el que nos guíe en todo momento. Y estamos, Espíritu de Dios, guíanos para poder corresponderte en todo lo que nos has ayudado, Jesús. Ayúdanos a corresponderte, porque ha sido grande tu amor por toda la humanidad. Queremos ser agradecidos contigo, Jesús, no solamente al alabarte o adorarte con nuestros labios, sino también con nuestras acciones, que podamos adorarte y servirte a ti, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Te damos gloria, Jesús. No hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú.
como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Ese es el rey que servimos tú y yo. Ese es el rey al cual tú y yo le damos la gloria y le damos la alabanza. A Jesucristo, a quien muchos han decidido esta semana apartarse un tiempo para darle la gloria a Él, para darle la alabanza a Él. Y hoy quiero compartirte esto, que hay muchas promesas en la Biblia que se estuvieron cumpliendo paso a paso de lo que Jesús iba a traer como esperanza para el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel. Y algunas personas en lo largo de su vida hemos hecho promesas, hemos recibido promesas. Y pues la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de muchísimas cosas que Dios ha prometido para todo el que crea en Él. Y aún a pesar de que haya gente que trate de darle la espalda a Dios, muchas veces estas promesas por la misericordia de Dios son cumplidas en sus vidas, porque alguien de sus familias estuvo orando por ellos, ya sea su mamá, alguna abuelita, alguna tía, algún hermano o hermana, amigos. Y muchas veces las personas que no han querido nada con Jesús se dan cuenta que solamente en Él hay salvación, solamente en Jesús hay consuelo, hay descanso. Y como te decía, la Biblia está llena de promesas. Los seres humanos también hemos prometido cosas, pero incluso, déjame decirte que la misma Biblia también nos advierte, incluso en un libro específico que se llama Proverbios. Está Salmos y después está Proverbios. Y ahí en Proverbios el rey Salomón escribía, también incluso el rey Lemuel escribía y decía: tú puedes decir cosas, pero muchas veces no las vas a cumplir. Lo estoy parafraseando. Ellos lo decían: no prometas nada que no vayas a cumplir. Mejor te es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, creo que muchos de nosotros hemos hecho promesas. Tú has hecho promesas quizá a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia, a tus padres. Yo he hecho promesas a mis padres, a mis alumnos de las clases de música, mis alumnos de la iglesia, a los jóvenes, a las jovencitas, a los niños. Y muchas veces hemos sido tal vez personas que emocionadas hemos hecho promesas. Y cuando se llega la hora de cumplirse, decimos: Señor, les prometí un chocolate a cada uno y son 50 niñas, un ejemplo, ¿verdad?
Son 50 niños y ¿cómo le voy a hacer? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo dijo, cuando vayas a hacer algo, cuando vayas a planear, siempre haz tus cálculos y comienza a indagar la información. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes lograrlo? Porque si no, entonces tu palabra va a caer en tierra y no vas a poder ser de confianza para con los demás. Entonces, por esa razón, tú y yo debemos someternos a Dios constantemente y decirle, Señor, ayúdame siempre a que lo que yo prometa lo pueda cumplir. Bueno, pero en el caso de Dios, nuestro Padre Celestial, es muy diferente. Es cierto que Él nos ha creado como Él, a imagen y semejanza. Seres humanos, pero que tenemos la capacidad de ser amados, pero sobre todo de amar como Dios ama, como en su palabra Él nos dice. Somos personas que Dios nos dio la capacidad de crear cosas, de cuidar y administrar las cosas o los bienes que Dios nos ha dado. Sin embargo, y a pesar de que hemos ido hasta el origen, prácticamente el origen del universo, el origen de la creación, el origen del hombre, del primer hombre en la tierra, del primer hombre que creó Dios, pues nosotros podemos ver ahí en Génesis 1:26 que Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ahí estaba desde el principio Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Hijo unigénito del Padre, el Hijo del hombre, y estaba el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, el Ayudador. Así que estaban los tres, y en esa creación, en la cual Jehová tomó del polvo y creó al hombre, y con su soplo de vida, Él le dio ese aliento, ese soplo, ese aliento que hizo que Adán tuviera vida. Entonces, Dios creó a Adán con la finalidad de tener comunión con Él y que Adán disfrutara de todas las bendiciones que Dios ha creado. Y nosotros comenzamos a ver que en Génesis capítulo 3, entonces es lo que viene a ser conocido por nosotros como la caída del hombre. Y es cuando nosotros comenzamos a tomar nuestro papel al ser hijos de Adán, pero a comenzar a acusar y decir, es que si no hubiera sido por culpa de Adán, por culpa de Eva, y comenzamos a apuntar y señalar. Para eso sí queremos y sí somos muy puntuales, ¿no? De señalar y de comenzar a aventar culpas. Y decimos, es que si Eva no hubiera hecho caso a la serpiente, no estuviéramos con estos problemas el día de hoy. Y comenzamos a echar culpas y a pelear sin razón. Pero déjame decirte, amigo, amiga, que me estás escuchando, hermano, que nos estás viendo. En todo esto, Dios ya tenía el conocimiento de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. A Él nada se le escapa. Y por esa razón, nosotros vemos que incluso en ese tiempo que Dios buscaba tener comunión con Adán, vemos que se rompe debido a la desobediencia, porque Dios les había dicho, ¿se acuerda? Dios les había encomendado a ellos. Les dijo que no comieran del fruto del árbol que estaba en medio del huerto de Dios, porque Dios les había hecho dueños de todo. Si ustedes quieren comer de todo árbol, pues pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, mandó Jehová, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Y esto fue un mandato que Dios le dio a Adán y a Eva. Sin embargo, un ejemplo, aun que ellos tuvieran miles de árboles a su alrededor, del árbol, en este caso del árbol que Jehová les mandó que no comiesen, ellos probablemente volteaban y lo miraban y quizás su fruto les era muy delicioso a la vista, muy codiciable. Sin embargo, pues un día de esos que Adán estaba por otro lugar y Eva estaba ahí en el huerto, entonces Satanás aprovechó la oportunidad y en forma de una serpiente, ahí vemos que estaba rondando el lugar, y entonces es que él habla con la mujer, él habla con Eva, y entonces le dice con que Dios les prohibió, y él comienza a seducir a Eva con el pensamiento de, ¿no será que si ustedes comen de ese árbol van a ser iguales que Dios o van a tener el mismo conocimiento de Dios? Y entonces nos dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, dice la palabra de Dios, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, él ya sabía lo que había sucedido, y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios, obviamente que al darse cuenta, le hace esta pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Más adelante dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, a partir de ese momento, pues todas las bendiciones que estaban al alcance de Adán ahora iban a tener limitaciones. Y sobre todo, porque cuando Dios les manda que no lo coman, les dice, porque el día que tú comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y aunque en esta forma leímos, ahí en el capítulo 3 de Génesis, lo leímos así, que con esas formas literal, que el día que comieran morirían, ese día pues no murieron, como diríamos, así fulminados en tierra, que cayeron al instante, no, pero su naturaleza ya iba a tener una limitación, es decir, que ellos iban a tener la bendición de tener la vida eterna, de no morir, de no enfermarse. Sin embargo, cuando ellos prueban de ese
fruto prohibido de ese árbol que no debían comer, a pesar de que sus ojos se abrieron y vieron el estado en el que ellos estaban, que estaban desnudos, entonces a partir de ahí ellos comienzan a darse cuenta de las cosas buenas y malas aún más, ¿verdad? Y sobre todo que ya su forma, su naturaleza iba a ser pecaminosa. Su naturaleza era pues ya decidir sobre todo también, ¿verdad? Algo que Dios nos dio desde el principio, la libertad de decidir lo bueno o lo malo. Entonces, todo esto aquí vemos que Dios le dijo, va a haber una rivalidad entre la serpiente y la mujer, pero aún así, esto era una promesa, y ahí es donde vemos la primer promesa que Dios le hace a Satanás y también a toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque a partir de ahí Dios estaba avisando que la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente, porque de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, en este caso de Eva, pero en uno de los humanos que iba a ser Jesucristo hecho carne, Jesucristo hecho ser humano semejante a nosotros, iba a herir en la cabeza a Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Satanás creyó que iba a tumbar para siempre la descendencia humana o la creación humana y los iba a separar para siempre de Dios. Sin embargo, a través de Jesús, todas esas promesas que Dios estaba haciendo se iban a seguir cumpliendo y podríamos ver que el hombre iba a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Entonces ahí es donde vemos esta promesa, y cuando vemos que se están cumpliendo las profecías y las promesas, pues es lo que vemos allí en Juan capítulo 1, que es cuando nosotros vemos que Juan el Bautista estaba predicando del reino de los cielos. Y él sabía a través del Espíritu Santo que muy pronto iba a caminar entre los humanos, entre la gente, iba a estar caminando el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Entonces, ya me adelanté muchísimo, ¿verdad? Me fui desde Génesis, que es el Antiguo Testamento, hasta Juan, que forma parte de los primeros evangelios, bueno, de los evangelios, mejor dicho, y que son los primeros libros del Nuevo Testamento. Entonces, allí vemos que hay un cumplimiento de las promesas de Dios. Dios ya había profetizado o había hecho la promesa a través de los profetas como Isaías, como Jeremías. Incluso hay una palabra llamada tipos de Cristo, que son personas, son acontecimientos, hay cosas en el Antiguo Testamento que son promesas de lo que Cristo iba a hacer cuando Él viniera a la tierra. Entonces, allí comenzamos a ver que hubo profecías que se estuvieron cumpliendo, hubo hechos que se estuvieron dando el cumplimiento, pero quiero que tú observes esto. En Juan 1 podemos mirar lo siguiente y lo podemos leer. Allí te decía, Juan el Bautista salió al desierto y él estaba predicando, él oraba por las personas y su mensaje, cuando lo daba, lo hacía de una forma tan genuina, sin tapar, sin acomodarle cosas. Su forma de adorar a Dios, su forma de rendirle adoración a Dios el Padre y la forma de preparar el camino a Jesús era anunciar a la gente que debían arrepentirse de sus malos caminos, de todo el pecado que estaban cometiendo, por cuanto muchas veces las personas creían que podían vivir su vida a la forma de ellos y darle a Dios los sacrificios y con eso
se limpiaban sus manos del pecado y podían continuar con su vida de esa forma. Y algunos decían, no, pues de aquí a un año que vuelva a ir a ofrecer sacrificios para el perdón de pecados y para purificación y todo ello. Y algunos de ellos sí lo hacían como una forma, un estilo de vida. Había otros judíos, otros israelitas que ellos trataban, ¿verdad? Y se esforzaban por servir a Dios de una forma íntegra. Entonces, cuando Juan el Bautista da el testimonio de Jesús, dice lo siguiente en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Luego dice el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es hermoso, es maravilloso ver cómo nuestro Dios dio promesas y se estuvieron cumpliendo. Mucha gente se desesperaba en Israel porque Dios ya había hecho promesas desde hace demasiado tiempo. Pero lo cierto es que Dios ha tenido y tiene sus propósitos, sus planes. Porque así como hizo la promesa de que Jesucristo venía para limpiar el pecado de toda la humanidad, también Él venía a reinar. Y los primeros cristianos, déjeme decirle esto, los primeros cristianos reconocían a Jesús como el cumplimiento definitivo de la profecía de Moisés. En Hechos 3:25 al 26, también Pedro, cuando él se levanta a predicar, ahí podemos mirar que después de ese acontecimiento en que Pedro y Juan oraron por aquel cojo que estaba en la iglesia de La Hermosa, ellos tienen que dar un discurso y estaban ahí en la iglesia, bueno, dicen el pórtico de Salomón, y ellos comienzan a decirle al pueblo: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, decía Pedro. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto lo había estado diciendo Pedro, ya había pasado también el tiempo de la crucifixión, ¿verdad? Y bueno, él estaba avisándoles y recordando, mejor dicho, que desde Moisés, bueno, incluso a Abraham, Dios ya había hecho un pacto con él y le dijo: de tus simientes serán benditas las naciones de toda la tierra. ¿Por qué razón? Porque de ti saldrá un Salvador, de ti vendrá un hombre firme, un hombre con paso firme, cuyo reino no tendrá fin. Y a Isaías le dio esta palabra y él estaba profetizando en Isaías capítulo 9, ¿se acuerdan?
de aquel hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esa hermosa promesa que Dios le estaba dando al pueblo de Israel era que ellos necesitaban permanecer y seguir buscando a Dios, seguir sometiéndose a Dios, porque pronto llegaría el libertador del pueblo. Entonces, hoy tú y yo estamos en esta semana celebrando a Jesucristo, y sobre todo en este día específicamente que algunos hemos visto y es llamado así, Viernes de Crucifixión. Entonces es cuando nosotros notamos y nos damos cuenta que muchas personas, por cuanto hemos creído en Jesucristo, a quien se ha predicado en toda la Biblia, a quien se ha predicado en muchos lugares, hoy nosotros podemos exaltarle y decirle gracias, Jesús, por ese sacrificio. Porque ya no fue necesario que yo, vamos a decirlo así, que yo esté tomando esa cruz o tomando mi lugar en esa cruz y que me dieran mi merecido por todos los pecados, por toda la maldad que he hecho. Pero Jesús, tú fuiste ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado no solamente de una persona, sino de toda la humanidad. Y por siglos el Señor Jesús ha sido honrado y ha sido buscado. Y todos nosotros hoy podemos ver que su gran amor y misericordia por ti, por mí, se ha hecho el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo. Te decía, hace un tiempo, y vemos ahí que antes de que Jesucristo naciera de María, ya había promesas de él y había personas esperándolo. Pero déjame decirte algo, los grandes profetas hebreos habían predicho que Dios inauguraría una edad dorada en la cual Israel disfrutaría de paz, disfrutaría de prosperidad y dominio sobre toda la tierra. Se levantaría un gran rey, el hijo de David, cuya misión sería darles la victoria y llevarlos a la gloria. Estas profecías y la dura opresión romana alimentaban entre los judíos la esperanza en el Mesías, a la que se llamaba la consolación de Israel o la redención. Era considerada la consolación de Israel o la redención. Entonces, todo esto que nosotros vemos allí se estaba diciendo entre los israelitas que iba a venir la visitación de Dios a la tierra. Y allí en Lucas capítulo 2, versículo 25, podemos ver cuando este hombre llamado Simeón, dice la palabra de Dios que cuando presentaron a Jesús en el templo, cuando él era bebé, dice aquí, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Había gente en Israel que creía en Jesús, y había otros que decían: es que habla como ningún otro hombre ha hablado jamás aquí. Pero
yo creo que no es todavía el enviado de Dios, porque mira, es el hijo del carpintero. Nosotros esperamos la consolación de Israel, pero nosotros estamos esperando a ese rey grande, al hijo de David, cuya misión es darnos la victoria y llevarnos a la gloria, el que nos va a librar de la mano de los opresores, el que trae sus riquezas. Pero ¿dónde está? Entonces, por cuanto muchos creyeron en Jesucristo y estaban con la confianza plena de que Él les traería esa libertad, Dios los honró y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, así como tú y yo, si hemos decidido aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque hemos renunciado a las cosas racionales, es decir, en su mayoría. ¿Por qué razón? Porque tú y yo, para creer en Jesucristo, necesitamos tener fe. Número uno, porque a Jesucristo no lo vemos, no lo hemos visto, pero hemos leído de Él en la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela y nos ha dado ese testimonio de que Jesucristo vino a la tierra, se encarnó, fue ser humano que aproximadamente unos 33 años Él estuvo sobre la tierra y más o menos 3 años Él estuvo predicando el reino de Dios, Él estuvo predicando las buenas nuevas de salvación. Él vino a consolar a los abatidos de corazón, a los que estaban oprimidos, les trajo libertad. Y vemos ahí el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios, porque el Espíritu de Dios, como lo decía Juan el Bautista, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo y allí permaneció. Él, una vez que fue bautizado por Juan, vemos que viene Jesús ante Juan y Juan le dice: ¿cómo quieres que yo te bautice a ti si yo necesito ser bautizado primero por ti? Y Jesús le dijo: necesito ser bautizado en agua, porque tú me puedes decir que no eres digno de bautizarme, pero necesitamos que la palabra de Dios se cumpla. Necesitamos que su promesa sea cumplida en este día. Y entonces, a partir de que Él es bautizado, a partir de que Jesucristo fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió como una paloma y reposó sobre su vida. Y entonces allí podemos decir que se estaba cumpliendo también la palabra de Dios de Isaías 61, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los abatidos, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces la gente esperaba ver todo en forma física, pero déjame decirte, amigo, amiga que me escuchas, hermano que nos estás escuchando o nos estás viendo, estas promesas de Dios a través del tiempo se fueron cumpliendo y nosotros podemos ver que su gloria, su presencia, su libertad ha sido a nuestro espíritu. Y aunque muchas personas esperaban verlo, y hablo de los judíos, esperaban verlo con riquezas físicas, Jesús como un varón de guerra con su ejército, numeroso por cierto, numeroso en gran manera, y verlo sobre caballo, con una armadura, con una espada, viéndolo de forma física y haciendo guerras y dominando en todo lugar, trayendo libertad a los que habían sido conquistados por el Imperio Romano. Sin embargo, nosotros podemos ver que todo eso fue hecho realidad
en una forma espiritual. Es decir, que Jesucristo ha levantado un ejército y Él empezó con 12 amigos, ¿se acuerda? 12 seguidores. Y muchas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, María, Juana, mujer de Chuza, María Magdalena, todas aquellas que vieron maravillas y milagros de Cristo. Se estaba levantando ese ejército para que las cadenas de las opresiones fueran rotas. Y todo eso fue aconteciendo, pero en una forma espiritual. Él fue libertando a los oprimidos, fue abriendo la cárcel para que salieran los que estaban cautivos. Y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esas promesas de Dios se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Basta que tú, si aún no le has conocido, abras tu corazón para Él. Y puedas saber y puedas reconocer que en el sacrificio de Cristo, del cual algunos estarán escuchando, estarán viendo quizá películas que hablan sobre el sacrificio de Jesús. No basta con que lloremos al ver esas películas, sino que el cambio verdadero sea desde nuestro corazón, desde nuestro interior, y digamos: Jesús, yo quiero que puedas entrar en mi corazón. Yo acepto ese sacrificio que tomaste en lugar mío y quiero rendirme a ti. Quiero ser parte de ese ejército que tú estás levantando para ir por otros que estuvieron en las mismas circunstancias que yo. Así que tú y yo podemos hoy ver que muchas personas que estuvieron profetizando en el tiempo del Antiguo Testamento han estado cumpliéndose esas palabras. ¿Se acuerda del acontecimiento en Génesis capítulo 6? A partir de ahí, que Dios le mandó a Noé que construyera un arca para salvación. Jesús es el arca hoy de esa salvación. Y han habido cantos que así como esa arca grande, un día se iba a cerrar la puerta y nadie, ni siquiera Noé, ni con todos sus hijos, iban a poder abrir o cerrar esa puerta, sino solamente Dios con su poder. Y de esa forma, tú y yo tenemos oportunidad, aún estás a tiempo de recibir a Cristo en tu corazón y de darle esa oportunidad de decirle: Jesús, sé tú ayudándome. Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Haz conmigo esta oración. Gracias, Padre Celestial, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por dar tu vida hasta la muerte, por ser obediente y dejar ese ejemplo para mí. Gracias, amado Jesús, porque has dado tu vida en amor y misericordia hacia mí, hacia alguien que merecía ese castigo. Jesús, limpia mi corazón, me arrepiento de mis pecados, de todo lo que he hecho malo que no te agrada a ti, Jesús, y lo que me separa de tener la vida eterna. Jesús, limpia mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser diferente, a ser un hombre, una mujer, un joven, un niño, una niña que se pueda tomar de tu mano y sea diferente, Jesús. Ayúdame a que a partir de este día yo pueda tomarme de tu mano y leer tu palabra y buscarte, congregarme en alguna iglesia, en algún templo, y pueda acudir con mi familia y pueda ver tus bendiciones y pueda salir adelante con tu ayuda a pesar de los problemas o de las enfermedades. Jesús, sea que el día de hoy yo muera o tú me llames a tu presencia o tú vengas este día, Jesús, por nosotros, quiero irme contigo y pasar la eternidad junto a ti, Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Y si tú le has dado la espalda a Cristo y hoy quieres reconciliarte con Él, también haz esta oración. Señor Jesús, perdóname. Ayúdame a que este día yo pueda tomar un compromiso y hacer ese compromiso contigo, Jesús, de seguirte
Perdóname si te negué, perdóname si te traicioné. Limpia mi corazón, Jesús, ayúdame a tomarme de tu mano y hablar a otros de lo que tú has hecho en mi vida el día de hoy. Gracias, Jesús. Te amo, Cristo. Amén. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, Jesús, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Dios bendiga a todos los que nos estuvieron escuchando en radio. Saludamos a nuestro hermano Paul García, a nuestra hermana Wilma. Dios les bendiga. Dios siga bendiciendo sus vidas. Nuestro hermano Ciel, Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga a nuestra hermana Leti, su familia. Dios bendiga al pastor Joe también, que nos están saludando. Él desde Hondo, Texas. Nuestro hermano Paul, nuestra hermana Wilma desde Cristóbal, Texas. Dios les bendiga, Dios bendiga a cada uno de los que nos han estado viendo. Están aquí algunos conectados. Dios sea con ustedes, a los que nos están escuchando aquí en Acuña, a sus alrededores, y a aquellos que nos están viendo fuera de nuestro estado de Coahuila, aquellos que están en otro país. Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias por estarnos escuchando o estarnos viendo. Gracias por estar aquí en este programa de Trascender, inspirando a otros. Dios bendiga sus vidas. Y recuerden que celebramos a Cristo, el que murió en una cruz, pero resucitó con poder y con gran gloria. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.